Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal, aliados de la noche? ¿Cómo estáis? Arranca la segunda temporada de Universo Enmascarado con esta obra cumbre del neorrealismo italiano. Phantom, solo ves cine negro, sal de Hollywood, te sacan de los Estados Unidos y se te hace de noche, se te baja la persiana, viaja a Italia, viaja a Francia, a la Nouvelle Vague, a la Rusia de Tarkovsky, a la Hungría de Belatar, a la Polonia de Bagdad. Pues nada, vuelo directo a la Italia de 1945, a los mandos Roberto Rossellini, mago del cine y dios del neorrealismo. Roma, ciudad abierta. Sean bienvenidos. Bien, pues vamos con la apertura de la segunda temporada de Universo Enmascarado, episodio dedicado a una obra cumbre del neorrealismo italiano, Roma, Città Aperta, de Roberto Rossellini, año 1945. A España tardaría en llegar unos cuantos años más, puesto que estuvo prohibida por el régimen franquista. Como diría Juan Cobo, colaborador de Qué grande es el cine, la vimos tarde y mal. Rossellini filma esta película en tiempo real, 2 meses después, tan solo 2 meses después de la ocupación alemana en Roma, con una escasez de medios brutal, unos recursos prácticamente ínfimos, sin recursos, tomando actores extraprofesionales o actores tomados de la vida, como él decía, los cuales contribuían a dotar de más espontaneidad y más naturalidad a la película. Sabéis que uno de los rasgos principales del neorrealismo es la humanización de las películas, la exaltación de los sentimientos y, en definitiva, dotar de autenticidad a las películas. Una nueva forma de hacer cine que nació con esta película, que para mí es, junto con Ladrón de bicicletas, la obra cumbre del movimiento y la precursora del mismo, en el sentido de que nace, como digo, una nueva manera, un nuevo modo de hacer cine que muestra al mundo la vida misma, muestra al público las consecuencias de una contienda, de una guerra, la situación que estaba atravesando Italia en ese momento, la miseria, la pobreza, la gente que se muere de hambre, que no tiene nada, no tiene un techo, no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene nada. Está la ciudad reducida a escombros. Y por supuesto el país no había dado tiempo a reconstruirlo, evidentemente, porque, reitero, 2 meses después de la ocupación no es imposible, es algo completamente, materialmente imposible, y tardaría muchos años en reconstruirse. Para mí lo más importante de esta película, aparte del mensaje y de que está basada en hechos reales, es que está filmada en tiempo real. Y además no está preparada, digamos, escena a escena, sino que Rossellini, si os dais cuenta, filma un poco lo que puede pillar. Él además era un tío que en estas cosas decía que era partidario siempre de la primera toma, que la segunda, la tercera y la cuarta nunca eran mejores que la primera, porque la primera dotaba de más espontaneidad y naturalidad y verbalidad a la película. Y esto en parte es cierto, máxime si se emplean actores, como él decía, tomados de la vida, que no tienen ninguna relación con el mundo de la actuación, con el mundo del cine, y que no tienen noción alguna, en síntesis, sobre lo que es interpretar unos personajes. Los únicos intérpretes que se dedicaban al cine profesionalmente pues eran Aldo Fabrizi, que encarna a Don Pietro, el cura, que está extraordinario, y Anna Magnani. Aldo Fabrizi, que además tuvo muchas ideas para la película. Si recordáis la escena de los libros, en la que la Magnani lleva los libros aquellos, esa idea es enteramente de Fabrizi, al igual que muchas otras.
Además, bueno, el reparto no solamente de los intérpretes, sino del propio guión, que colaboraron Federico Fellini, Alberto Consiglio y Sergio Amidei, personalidades de renombre dentro del cine italiano, con reputación, con prestigio, y por supuesto baluartes del neorrealismo y del cine del país de la bota en general. Todo un lujo colaborar con estos tres astros del séptimo arte, en una obra maestra incontestable que a día de hoy sigue siendo un lujo revisitar, máxime si es en pantalla grande, por supuesto, en alguna reposición. Yo tengo algún amigo que sí que la ha visto en pantalla grande porque he tenido la fortuna de verla, de estar en la ciudad en la que estudia en ese momento, pues que justo la reponen y me avisa, oye tío, que mira, que han repuesto Roma Ciudad Abierta, he ido a verla y me he quedado maravillado. Y es normal porque además es un placer el revisar las películas de Rossellini, en concreto esta. Bueno, y yo el otro día, ¿cuál revisé? Revisé Stromboli y El General de la Rovere, pero bueno, El General de la Rovere es posterior. Y es como decía Garci, desenterrar, como si desenterrásemos una reliquia vieja, una reliquia vieja, y con un pincel vamos raspando, y vemos cómo va recuperando el esplendor, el brillo, y vemos lo que hay detrás, lo que hay escondido tras esa capa de, vamos a decir, polvo, ¿no? Por haber estado enterrada, y vas descubriendo el brillo y el prodigio cinematográfico que nos brindó un gigante del cine como Rossellini, un genio este hombre, una persona que además siempre estuvo abriendo caminos, siempre estuvo luchando por sus ideas, que además desafió el gigantismo del cine norteamericano, demostró que era posible, demostró que si bien el cine italiano no podía competir con el estadounidense en cuanto a presupuesto, recursos, intérpretes, superproducciones y efectismo, sí podía hacerlo a través del ser humano, a través de la calidez de los seres humanos y de la calidad de los personajes del neorrealismo. Sabéis que uno de los rasgos, y lo he dicho antes, del neorrealismo es la humanización de las películas. Y esto lo toma de modelo el cine español. Nuestro cine bebe del neorrealismo en lo que atañe a esa calidad de los personajes, a esa calidez, ese calor de los seres humanos. Por supuesto, no podremos competir nunca con los yanquis, en absoluto, pero sí que en cuanto a la calidad del ser humano, por supuesto, yo tengo la firme convicción de que es así, porque además, si os dais cuenta, los norteamericanos siempre han sido el cine a batir, ¿no? Además ellos, como son tan humildes, ¿no? Nosotros somos los mejores, somos unos tal y unos cual. Pues siempre es bueno y es bonito ver que hay otros cineastas valientes, audaces, que son capaces de lanzar un mensaje muy poderoso, muy, muy potente y muy auténtico al público, y además desafiar ese gigantismo y esa, digamos, esplendor del que presumen nuestros amigos, entre comillas, los yanquis. Y hablando de los americanos, gustó mucho Roma Ciudad Abierta en Estados Unidos, sobre todo la fotografía. La fotografía se consiguió de la siguiente manera. La escasez de medios era tal, no había prácticamente dinero ni recursos, que se utilizaron materiales casi caducados. Además, no había celuloide, y entonces para hacer las fotos, como digo, se utilizaron esos materiales casi caducados, y se logró ese tono tan característico que tiene la película. Si os fijáis, si la volvéis a ver, veréis que no es ese glorioso blanco y negro del que tanto presumían los americanos, de esas luces y esas sombras del noir. No, es un blanco y negro distinto, es como ¿cómo os diría yo?
no tan intenso, es como más débil. Y es precisamente por esto, porque los materiales estaban prácticamente caducados. Y esto era lo que los americanos tenían la mosca detrás de la oreja, porque les había encantado la película, les había encantado la trama, el mensaje, la fotografía, pero querían saber cómo se conseguía. Porque ellos estaban convencidos de que Rossellini había utilizado, bueno, un invento revolucionario, una cámara súper innovadora y vamos, que era el último grito. Y para nada, era tan sencillo como el empleo de un material casi caducado. Ellos que además lo hacen todo tan a lo grande y decían, hostia, igual este tío está utilizando materiales que no tenemos nosotros aquí y a ver si vamos a tener un problema, porque ellos lo tienen y nosotros no. Y no, en absoluto, era material caducado. Y eso también es parte del encanto de esta película. Joder, yo cada vez que la veo es que me emociono, porque digo, está tan maravillosamente filmada, es tan espontánea, tan natural, tan, tan imprescindible en el cine, y que a día de hoy, creo que lo he dicho ya un par de veces, está más vigente que nunca con esta situación tan dantesca que estamos atravesando. Además, yo, bueno, recuerdo que la descubrí, bueno, como he descubierto la grandísima mayoría de películas de las que hablo en Universo Enmascarado y de las que escribo, tanto en los artículos del blog como en Twitter. Esto fue en mi casa, que por increíble que parezca, yo tenía una sobredosis de cine negro. Sé que esto es inaudito en mi persona, pero sí, tenía una sobredosis de cine negro y dije, voy a viajar a otros países, quiero descubrir más cine. Y empecé por Italia. Yo tengo un amor incondicional por Italia. Uno de mis primeros viajes al extranjero fue al país de la bota, fue a la capital. Recuerdo aterrizar en el Fiumicino y ir hasta Plaza de España y quedar maravillado, y eso que todavía no había descubierto la ciudad. Días posteriores sí lo haría, y tengo un cariño especial por Roma, y de hecho ver Roma ciudad abierta y ver esa ciudad tan en ruinas, tan diezmada y tan asolada me impactó. Dije, joder, yo que la conocí tan espléndida y tan sucia, es una ciudad bastante sucia, al menos cuando yo estuve, pero tan espléndida y tan bonita y todo, y verla así en la gran pantalla, arruinada y diezmada, impacta, ¿no? Te marca. Y como digo, uno de mis primeros viajes fue ese, y eso, tenía la sobredosis del cine negro, y dije, joder, voy a descubrir más cine. Y empecé por Italia, y el primer título que me salió en la lista fue, para mí, la que es la obra cumbre de Rossellini, Roma, ciudad abierta. Y fui apuntando esta, Ladrón de bicicletas, Stromboli, Paisà. Luego busqué la filmografía de Fellini, pues La Strada, La Dolce Vita, Amarcord. Amarcord es más posterior, es una película mucho más personal, No es... Amarcord me parece ya de... 60 es La Dolce Vita, Amarcord es posterior y es más personal ya, porque el neorrealismo vivió su esplendor en el 45, es decir, en el 44 cayó el fascismo, y en el 45, digamos, nació el movimiento. Y ya en el 48, si no me equivoco, 48-49, empezó a gestarse, digamos, el declive. ¿Por qué? Porque el Frente Popular perdió las elecciones, subió al poder la democracia cristiana, y si bien la censura no era tan radical como en la Italia fascista, se recrudeció un poquito con el ascenso de esa democracia cristiana.